Comienza nuestra emisión de mediodía, bienvenidos, un gusto como siempre saludarlos. Y mucha atención que hay noticias hoy que tienen que ver con Colombia y la viruela del mono. El Ministerio de Salud estudia un posible primer caso de esta enfermedad en el país. Por esta situación, recordemos, las alertas sanitarias ya están encendidas en Europa, en gran parte de Asia, también en Estados Unidos, desde hace un par de semanas. Pues bien, ahora en Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y el Instituto Nacional de Salud iniciaron el monitoreo epidemiológico a un hombre portador de la viruela del mono, quien al parecer llegó procedente de España con el fin de pasar una temporada de vacaciones en nuestro país. Si bien no se conocen más datos sobre este preocupante caso, las autoridades encendieron las alarmas tempranas con el fin de prevenir la proliferación de esta enfermedad que ha golpeado en mayor grado a países como España, Italia y Portugal. En esta parte del hemisferio, Perú y Ecuador activaron las alertas, pero de manera preventiva. Esta es una noticia en desarrollo de la que se espera mayores datos y confirmaciones por parte de la cartera de salud. Y la otra noticia del día tiene que ver con las elecciones. El presidente Iván Duque respondió de manera categórica a la polémica que generaron las declaraciones de Gustavo Petro sobre el supuesto aplazamiento de la jornada electoral de este domingo. Aseguró el presidente que a nadie se le puede pasar por la cabeza que se tomará una decisión de este tipo y recordó además que Colombia tiene una de las democracias más antiguas de América Latina. Por favor, nosotros tenemos una democracia antigua, una de las democracias más antiguas de América Latina, instituciones fuertes, sólidas. Aquí a nadie le puede pasar por la cabeza que se van a suspender las elecciones o que se van a dar golpes de Estado. Yo soy un demócrata, he sido un demócrata, he denunciado dictadores, por eso denuncié a Nicolás Maduro, por eso también siempre denuncié las veleidades dictatoriales de Hugo Chávez. Así que aquí con toda claridad tenemos una democracia vibrante. Y en efecto, el proceso electoral ya está en curso. Ayer con Nueva Zelanda como el primer puesto de votación que se abrió, comenzaron los comicios para los colombianos que viven en el exterior. Hoy se habilitaron también puestos de votación en la frontera con Venezuela. Así va el proceso. Desde este domingo a las 3 de la tarde iniciaron las elecciones para presidente y vicepresidente de la República en los consulados de Colombia en el exterior. Los primeros puestos de habitación habilitados fueron los ubicados en las ciudades de Auckland, Sydney, Canberra, Tokio y Seúl. Están habilitados 972.764 colombianos en el exterior para votar en 67 países, en las oficinas consulares, a través de 250 puestos de votación y 1.343 mesas. Hasta el momento, la única eventualidad que se presenta es el cierre del puesto de votación en Shanghái debido a las restricciones sanitarias que tiene China por el COVID-19. Para los colombianos que residen en Venezuela, se han establecido por parte de la registraduría 6 puntos de votación en zonas de frontera para que puedan sufragar. Instalados en La Guajira, Norte Santander, Arauca y Guainía. Oficialmente, la Registraduría Nacional del Estado Civil certifica que todos los kits electorales lograron llegar con éxito a todos los consulados en el exterior. Con el inicio oficial de las votaciones presidenciales, desde la misión de observación electoral, le hicieron un llamado a las autoridades. Si bien hemos tenido un escenario de muchísimos rumores, de muchísimas incertidumbres, también es la semana para que las autoridades brinden la información precisa y necesaria, para que tanto los candidatos, las campañas políticas, sus simpatizantes y ciudadanía en general puedan tener la confianza necesaria de estar en un proceso electoral que está gobernado con transparencia. Desde la sede de la Cancillería colombiana se monitorea el proceso electoral en el exterior. Y al interior de las fronteras, en el territorio nacional, ya se puso en marcha el plan Democracia para los comicios de este 29 de mayo. Más de 80.000 hombres del Ejército Nacional van a garantizar la seguridad en las elecciones de este domingo. El espacio terrestre, aéreo y fluvial estará completamente vigilado. Las fuerzas militares harán presencia en más de 4.000 puestos de votación y en espacios urbanos y rurales. Se trata de un 6% de mayor capacidad en tropas en comparación con las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo. El Bajo Cauca antioqueño, Bolívar, Caquetá, Cauca y Chocó hacen parte de los 12 departamentos priorizados que serán custodiados de manera especial por los antecedentes en cuanto a alteraciones de orden público. Operaciones ofensivas contra todas las estructuras criminales. De igual manera, cubriendo todos los puntos estratégicos de activos, represas, hidroeléctricas, todo lo que sea activos estratégicos estarán cubriéndolo los soldados.
Y el que acaba de pasar fue un fin de semana de cierres de campañas de los candidatos en plaza pública. Repasamos los eventos de cada uno de ellos. Empezamos por Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza. Terminó el candidato en Bogotá su campaña acompañado por una comparsa. Aunque Fajardo asegura que por agüero no hace cierres de campaña, recorrió a las calles cercanas al Cerro de Monserrate y después la localidad de Engativá. Lo hizo junto a su fórmula vicepresidencial Luis Gilberto Murillo. Fajardo ahora cuenta con el apoyo público de Humberto de la Calle, quien ha dicho que recuperó su libertad política con la renuncia de Ingrid Betancourt a su aspiración presidencial. En los actos de cierre de Fajardo llamó eso sí la atención no ver ni a Alejandro Gaviria, su jefe programático, ni al ex gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Entre tanto, Gustavo Petro escogió Zipaquirá y también Bogotá para su cierre de campaña. A primera hora del domingo estuvo en Zipaquirá, en donde vivió durante casi 15 años. Allí recibió el respaldo de profesores y amigos y en la tarde se dirigió a la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá. Amenizó su cierre con artistas como Wilfrido Vargas y los Rolling Ruanas, entre otros. No se puede construir una nación grande si seguimos siendo una de las sociedades más desiguales del planeta. Por su parte, Rodolfo Hernández, el candidato del movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, no hizo cierre de campaña. El exalcalde de Bucaramanga no es muy amigo de los eventos en plaza pública, según él, por los altos costos que acarrean. Sin embargo, simpatizantes del candidato organizaron caravanas en sus carros por las principales ciudades del país y en Bucaramanga instalaron una pantalla en la que transmitieron un mensaje vía Zoom del ingeniero. Y el candidato Federico Gutiérrez hizo su cierre en su natal Medellín con una masiva asistencia de simpatizantes. Desde allí pidió garantías y transparencia para las elecciones de este 29 de mayo. Bajo una tarde lluviosa, fueron miles los seguidores de Federico Gutiérrez los que acudieron al cierre de campaña del candidato en Medellín, su tierra natal, desde donde envió un mensaje de unidad a los colombianos. Este sueño comenzó acá hace años y desde hoy damos el mensaje al país de que vamos a ganar la presidencia, pero para unir. Aquí lo importante es dejar los discursos de odio, los discursos de lucha de clase y Colombia va para adelante. El aspirante del equipo por Colombia pidió transparencia y garantías para el próximo 29 de mayo. A 8 días de las elecciones nos deben garantizar a todos los colombianos y a todos los candidatos transparencia en las elecciones. Todo lo que ocurrió en las legislativas no lo han aclarado. Estamos a 8 días y es muy importante que en las elecciones presidenciales exista confianza absoluta, que haya veedurías nacionales, internacionales y que nos den garantías a todos los colombianos. Pero rechazó las palabras del candidato Gustavo Petro, quien habló de un supuesto plan para suspender las elecciones presidenciales. Eso es puro cuento de los que realmente sí ponen en riesgo la democracia. Aquí, ¿quién va a aplazar una elección, por Dios? En 8 días la gente ya ha votado y se sabrán los resultados que mostrarán que vamos a ganar la presidencia. Miren, aquí hay quienes quieren seguir dividiendo al país, acá hay quienes quieren seguir sembrando odio. Mientras ellos siguen con su discurso del odio, nosotros seguimos con el discurso del amor. Federico Gutiérrez tendrá una agenda privada esta semana en Bogotá, donde asistirá a diferentes debates y atenderá entrevistas con medios de comunicación. 12:37, un hecho de presunta corrupción tiene en sus manos a la Contraloría de Bogotá. Al parecer, más de 9.000 personas fallecidas o con cédulas falsas habrían recibido mercados y ayudas humanitarias durante la pandemia. Estamos hablando de auxilios que estaban destinados únicamente a personas en condición de vulnerabilidad. Según el concejal Jorge Colmenares, la Contraloría de Bogotá llamó a juicio de responsabilidad fiscal a 15 alcaldes locales de la actual administración distrital por presuntas irregularidades en la compra y entrega de mercados para las familias más vulnerables en la ciudad durante la pandemia. Por la compra de kits de aseo y de alimentación en épocas de pandemia, por un presunto detrimento patrimonial de alrededor de 3.000 millones de pesos. El contrato fue suscrito en 2020 entre las alcaldías locales en cuestión y la Cruz Roja Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad que tenía a cargo el suministro y entrega de ayudas humanitarias. La Contraloría Distrital informó que alrededor de 9.000 personas fallecidas recibieron estos kits de aseo y de alimento. También 12.000
migrantes que no están registrados recibieron estos kits de aseos y de alimentos. En total habrían sido 9.786 personas muertas con cedulación falsa o inexistentes, las que habrían recibido mercados por parte de la Alcaldía de Bogotá durante la pandemia. El contrato en cuestión se firmó por 82.837 millones de pesos, de los cuales finalmente se ejecutaron 66.289 millones. El distrito respondió por medio de un comunicado de prensa que entregó mercados a más de 500.000 familias entre enero y octubre de 2020. Red Más Noticias intentó comunicarse con Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno para la época y quien habría coordinado el contrato con la Cruz Roja, pero no obtuvo respuesta. Este fin de semana empezaron los operativos en calle para frenar los robos con escopolamina que se vienen presentando en la capital. Y es que las cifras son verdaderamente preocupantes. 560 personas han sido víctimas de hurto con sustancias psicoactivas en la ciudad en lo que va de este año. Para la policía de Bogotá, los puntos más susceptibles ante este crimen y ahora bajo priorización de las autoridades son Centro Suba, Normandía, Santa Bárbara, Galerías, Cuadra Alegre en Kennedy y el Parque Lourdes en Chapinero. Para garantizar condiciones de confianza y de seguridad y evitar que se presenten hechos de delincuencia. En las últimas horas fueron registradas 400 personas, 500 fueron sensibilizadas, 25 establecimientos de la zona rosa de Bogotá fueron inspeccionados y 2 de ellos fueron cerrados por las autoridades, quienes esperan formar redes de cuidado con comerciantes y taxistas. Este es un ejercicio de corresponsabilidad en donde los bares, establecimientos nocturnos, los empresarios del transporte público y la ciudadanía en general nos unimos. La Secretaría de Seguridad también expuso el cartel de 10 mujeres que mezclan sustancias con licor de víctimas para posteriormente, aprovechando su desorientación, robarles el efectivo y desocupar cuentas bancarias. Se van a ofrecer hasta 10 millones de pesos a las personas que nos aporten después de que realicemos el lanzamiento en la identificación y posteriormente la captura. Lo primero es verifique la calidad de las bebidas, no consuma bebidas irregulares, la compañía que se tenga que sea de personas de confianza. En la línea 300-899-2743 y el correo mevoc.sigin-medio@policia.gov.co, la Policía de Bogotá espera recibir información sobre las tomaceras, quienes figuran como principales protagonistas de este tipo de crimen. Renunció a su cargo el cuestionado secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, quien en la última semana se vio involucrado en varias polémicas, entre otras cosas, por al menos 7 contratos que firmó con ex militares investigados mientras estuvo al frente de esta cartera. El alcalde Jorge Iván Ospina ya anunció quién será su reemplazo. El coronel en retiro Carlos Soler, quien hasta este fin de semana se desempeñaba como secretario de Seguridad y Justicia de Cali, renunció a su cargo luego de la controversia generada por la contratación de exmilitares que estarían investigados por presuntos vínculos con grupos delincuenciales. Debo dejarlo ir. Y debo dejarlo ir porque el asunto de incorporar militares a la Secretaría de Seguridad y Justicia no tiene problema con el alcalde. Tiene problema incorporar militares en un proceso que no fue construido y consultado conmigo. El alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que no tiene ninguna crítica frente a la gestión de Soler como secretario, mientras que en el Consejo de Cali califican la decisión como prudente. Es absolutamente pertinente que el secretario de Seguridad haya sido cambiado, pero además el nuevo secretario de Seguridad debe garantizar una transparencia frente a su actuar en el pasado y darnos la tranquilidad de una gestión adecuada hacia el futuro. Buena suerte a Carlos Soler en las actividades que emprenda y bueno, estaremos atentos a ver qué nuevo secretario llega para entrar a apoyar lo que haya que apoyar, pero hacer el dedo punzante cuando tengamos que señalar las cosas que no están funcionando bien en su dependencia. A pocos días de las elecciones presidenciales, se nombró a uno de los subsecretarios de Seguridad de Cali como el nuevo encargado de esta cartera. Vamos a colocar de secretario de Seguridad y Justicia encargado a Jimmy Dranguet Rodríguez. Jimmy tendrá la responsabilidad de asumir la secretaría y de adelantar todas las tareas hasta cuando podamos nosotros efectivamente encontrar un nuevo mecanismo para la identificación del secretario de Seguridad y Justicia de carácter permanente.
Finalmente, el alcalde Ospina hizo un llamado de atención a los demás secretarios de su gabinete para revisar categóricamente los contratos que se desarrollen y así evitar sorpresas. El suspendido alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está en Washington exponiendo ante organismos internacionales la decisión de la Procuraduría de apartarlo temporalmente de su cargo. Entre tanto, el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo, busca avanzar con su agenda al frente de la ciudad. Quintero partió en un avión desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba hacia Washington para su cita con la CIDH. Según el funcionario suspendido, fuera de estar con la comisión, también se reunirá con algunos congresistas demócratas. Mientras Quintero surte su pelea por supuestamente haber participado en política, el alcalde encargado de Medellín, Juan Camilo Restrepo, poco a poco estabiliza su agenda de ciudad. Vamos a hacer un consejo de gobierno revisando temas y decisiones que se tengan que afrontar de manera inmediata. Luego he convocado a la Comisión Municipal de Garantía y Seguimiento Electoral para preparar, no solamente desde el punto de vista logístico, sino desde el punto de vista de la seguridad, lo que se va a presentar el próximo domingo 29 de mayo. Sumado a esto, el mandatario encargado afirmó que está a la espera del veredicto de la auditoría forense solicitada. Espero que en las próximas horas, por los canales institucionales, el doctor Carlos Felipe Córdoba nos dé una respuesta, no solamente por la acción que realizó Juan Camilo Restrepo como alcalde encargado, sino también porque la ciudadanía así me lo ha expresado. Lo importante que es cómo se recibió la ciudad y cómo la voy a entregar en el momento en que se termine el encargo. El mandatario encargado durante la mayoría de los primeros días de mandato se ha reunido también con el empresariado antioqueño, sector del que Quintero se distanció desde el comienzo y al que ha atacado con frecuencia. ¿Qué pasa en el mundo? El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habló en el Foro Económico de Davos y envió un fuerte mensaje. Aseguró que el mundo no puede ser gobernado por la fuerza bruta y pidió sanciones máximas contra Rusia, incluido un embargo petrolero. No esperen más ataques fatales, no esperen a que Rusia use armamento especial, químico o biológico. Dios no quiera nuclear. No permitan que el agresor sienta que la oposición del mundo no es lo suficientemente decisiva. Actúen de inmediato y del modo más fuerte para defender la libertad y el orden normal, orden que es beneficioso para todos en el mundo. Como se ha vuelto costumbre, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intervino este lunes en el primer día del Foro Económico con contundentes exigencias. Pidió el fin de cualquier tipo de comercio contra Rusia y el máximo de sanciones posibles. ¿Cómo deberían ser las sanciones? En máximo, para que Rusia o cualquier otro agresor potencial que quiera atacar brutalmente a un vecino sepa de inmediato cuáles son las consecuencias. Creo que tales sanciones aún no se han introducido contra Rusia y deberían serlo. Embargo al petróleo ruso, bloqueo total de los bancos rusos sin excepción en todas partes, bloqueo total de las tecnologías de la información rusa, parada total del comercio con el agresor. Al tiempo que volvió a reclamar armas para su país. Ucrania necesita todas las armas que ha estado pidiendo, no solo las que estamos recibiendo. Por eso también Ucrania necesita financiación. El mínimo es de $5.000 millones cada mes. En paralelo, en un discurso ante la Organización Mundial de la Salud, la primera dama ucraniana Olena Zelenska denunció los horrores causados por las fuerzas rusas y que han afectado la salud mental de los ucranianos. Ninguno de los ucranianos, ni adulto ni un niño, puede estar seguro de que despertará mañana, que el misil no volará hacia su casa. El médico no puede estar seguro de que su ambulancia no será bombardeada en el camino hacia el paciente. Hoy hay ministros de salud de diferentes países. Esto es especialmente importante porque ahora no podemos garantizar la vida y la salud de los ucranianos por nuestra cuenta y sus países vienen en nuestra ayuda. Zelensky aseguró que espera contar con el apoyo de la OMS para construir un servicio de atención psicológica que permita trabajar sobre el dolor, la conmoción y el estrés de los ucranianos producto de la guerra.
Un tribunal en Ucrania condenó a cadena perpetua al primer soldado ruso acusado de crímenes de guerra. Se trata de un joven de tan solo 21 años, señalado de haber asesinado a un civil desarmado que iba en bicicleta por la región de Sumy, en el norte del país. En la apertura del juicio, el soldado se había declarado culpable y pidió perdón a la familia de la víctima. Sin embargo, el tribunal del distrito en Kiev consideró que había incurrido en homicidio premeditado y le aplicó la máxima pena prevista para este cargo. La defensa del soldado anunció que apelará la decisión, pues aseguran actuó cumpliendo órdenes mayores. Y el mundo está atento a otra relación que podría hacerse cada vez más tensa. En medio de su visita a Japón, el presidente Joe Biden aseguró que una anexión a la fuerza de Taiwán por parte de China implicaría una intervención militar de los Estados Unidos. Declaraciones que no recibió bien el gobierno chino. Unas recientes declaraciones del presidente Joe Biden avivaron la tensión entre Estados Unidos y China. El mandatario se comprometió a defender Taiwán si es atacada por el gobierno de Xi Jinping. Usted no quería involucrarse militarmente en el conflicto de Ucrania por razones obvias. ¿Está dispuesto a involucrarse militarmente para defender a Taiwán si se trata de eso? Sí, ese es el compromiso que hicimos. Esta es la situación. Estuvimos de acuerdo con la política de una China, la firmamos y todos los acuerdos previstos se hicieron a partir de ahí. Pero la idea de que Taiwán pueda ser tomado por la fuerza simplemente no es apropiada. Dislocará a toda la región y será otra acción similar a lo que sucedió en Ucrania. Biden reiteró la advertencia a Pekín a pesar de que en agosto la Casa Blanca tuvo que desmentir sus declaraciones y trazó un paralelo entre Taiwán y la invasión rusa de Ucrania, lo que provocó la reacción inmediata de Beijing. Instamos a Estados Unidos a que se adhiera a la política de una China y acate los 3 comunicados conjuntos, respete la importante promesa hecha de no ayudar a la independencia de Taiwán y tenga cuidado con las palabras sobre el problema de Taiwán para no enviar mensajes erróneos a los separatistas independentistas de Taiwán y dañar gravemente la situación del estrecho de Taiwán y la relación chino-estadounidense. Declaraciones que se dieron en medio de un encuentro con el primer ministro japonés Fumio Kishida, en la que presentó una iniciativa comercial denominada Marco Económico para la Prosperidad en el Indo-Pacífico, ideada para reforzar la presencia estratégica de Estados Unidos en Asia. Bueno, y a propósito de China, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, llegó a ese país, llegó a China, en la primera visita del organismo allí desde 2005. Bachelet estará 6 días y visitará 2 importantes provincias en el marco de una investigación por parte de la ONU sobre presuntos abusos cometidos en la ciudad de Xinjiang, en donde presuntamente el gobierno chino ha cometido secuestro, trabajos forzados y esterilizaciones a la minoría musulmana uigures. La alta comisionada Bachelet visitará Guangdong y Xinjiang y tendrá extensos intercambios con personas de diversos sectores. Se espera que esta visita promueva aún más los intercambios y la cooperación entre ambas partes y tenga un efecto positivo en el avance de la causa de los derechos humanos internacionales. Mientras aumentan los casos de viruela del mono en el mundo, ya les contábamos qué está pasando aquí en Colombia, un importante asesor de la OMS dio indicios de cómo se pudo haber propagado esta enfermedad por Europa. Durante una entrevista, el doctor David Heyman aseguró que 2 masivas fiestas donde se produjeron varios contactos sexuales podrían ser las responsables de la expansión de la enfermedad fuera de África. Entre tanto, Reino Unido recomendó un confinamiento de 21 días a los contactos estrechos de los contagiados, sumándose así a Bélgica, el primer país en ordenar cuarentena obligatoria para los infectados. En América Latina, Argentina anunció que detectó el primer caso sospechoso de la enfermedad. Y en las últimas horas, la OMS aseguró que la transmisión de la viruela del mono se puede detener fuera de los países endémicos. La transmisión de persona a persona, podemos hacer esto en los países no endémicos. No se trata de que la OMS le diga al mundo qué hacer, se trata de trabajar con las comunidades para decir cómo encontramos soluciones que se ajusten a esto. En la imagen del día, la liberación de decenas de tortugas que se encontraban en cautiverio en varias partes del mundo.
Y es que hoy se conmemora el Día Mundial de la Tortuga. Por eso 3 tortugas de la especie bobas fueron liberadas en el Mediterráneo en Túnez, con un monitor de seguimiento pegado a su caparazón para ayudar a los investigadores a proteger mejor a las especies que están amenazadas. En Camboya, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre también coordinó la liberación de 580 crías de tortugas gigantes de caparazón blando que viven principalmente enterradas en la arena y en el agua, saliendo a la superficie solo 2 veces al día para respirar. Un acto que busca crear conciencia sobre la caza furtiva y el comercio ilegal de estos animalitos. Así se siente tu cabeza con esos fuertes dolores como la migraña. Y así de rápido se eliminan con Ibuflash Migraine. Ibuflash, alivio potente para tu cabeza en un flash. NK, medicamentos totalmente confiables. 12:54, también el presidente Iván Duque participó en el Foro Mundial Económico en Davos, en Suiza, desde donde alertó sobre los efectos del cambio climático en ciudades como Bogotá, que estarían generando el incremento de enfermedades respiratorias. En el marco del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza, el presidente Iván Duque presentó la estrategia de biodiversidades, planteando los retos que han dejado los efectos del cambio climático sobre capitales como Bogotá. En las ciudades de un país como Colombia, son los elementos masivos los que están generando mayor presión sobre los ecosistemas. En Bogotá, el agua que proviene de los páramos. En otros lugares hemos ejercido presión sobre las costas y vemos erosiones y vemos la cantidad de calor y vemos cómo están incrementando las enfermedades. Frente al caso de la capital colombiana, durante el conversatorio Devolviendo la Naturaleza a las Ciudades, el jefe de Estado anunció el proyecto que pretende convertir las vías férreas en corredores para transitar en bicicleta desde municipios aledaños a la ciudad. Decidimos deshacernos de algunas de las rutas ferroviarias y vamos a crear una vía de 50 kilómetros de longitud y las personas van a usar de manera segura las bicicletas para llegar a Bogotá y se conecta con la ciclorruta de Bogotá. El primer mandatario también participa en el encuentro informal de líderes de las economías mundiales, donde se abordarán situaciones globales como la guerra en Ucrania y la pandemia de COVID-19. Además de la crisis en las cadenas mundiales de suministro y redes de energía. En el norte del Valle del Cauca, volvemos a hablar de lo que pasa en el país. Fue capturada una mujer señalada de reclutar jóvenes para enviarlas a China, esto con el objetivo de que fueran explotadas sexualmente. Era incluso esta mujer buscada por Interpol. Stephanie Toledo, detalles de esta captura. Buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Efectivamente, gracias a una investigación de 6 años aproximadamente, las autoridades lograron dar con esta mujer de 34 años que a través de falsas ofertas laborales engañaba a las jovencitas del norte del Valle del Cauca y del eje cafetero para sacarlas del país. Y finalmente, cuando ellas llegaban a la nación china, lamentablemente se encontraban con la cruda realidad y era que se iban a convertir en trabajadoras sexuales. La hoy capturada era requerida por el Juzgado Penal Municipal con función de control de garantías número 20 de la ciudad de Bogotá y por fuentes judiciales de la Dirección de Investigación Criminales que llevaron un curso de la investigación de este caso. A la ciudadana le figura notificación azul de Interpol. Esta mujer reclutaba a sus víctimas en el departamento del Valle y eje cafetero. Finalmente fue presentada ante autoridad competente, Fiscalía General de la Nación y un juez con función de control de garantía le dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. El testimonio de 3 víctimas de esta mujer sería entonces clave para la captura finalmente que se dio en las últimas horas por parte de las autoridades en el norte del Valle del Cauca. Es la información que brindamos desde Cali para Red Más Noticias con Stephanie Toledo. Stephanie, gracias. Buenas tardes. Si las lluvias siguen causando emergencias y tragedias en Antioquia, en Itagüí, una corriente arrastró a un hombre de 29 años y a su hija de 7 años. Santiago Campo, que es lo más reciente de esta familia, los estaban buscando. Ya encontraron el cuerpo del padre. Buenas tardes.
Así es, Paula, televidentes, buenas tardes. Primero que todo, es una lamentable noticia la que registramos por parte de una familia que vive al sur del Valle de Aburrá. Hace pocos minutos, o bueno, hace pocas horas, en las horas de la mañana, encontraron los organismos de socorro al padre, el señor Steven González, en el municipio de Barbosa. Resulta que ellos viven al sur del Valle de Aburrá y pues fueron arrastrados por la quebrada La María. 3 personas, la mamá, la pequeña y el señor. Afortunadamente, la madre contó con suerte al quedar atrapada en un árbol. Sin embargo, las otras 2 personas fueron arrastradas por más de 40 kilómetros, inclusive también recorriendo lo que es el río Medellín. A esta hora las autoridades están buscando a la pequeña Valerie de tan solo 7 años. Nos avisan que la Policía Nacional del municipio de Barbosa encuentra el cuerpo a la altura de ese municipio, entonces allá llegan inmediatamente los bomberos Barbosa y pues desarrollan todo este despliegue. Sí entendemos que el cuerpo de la niña, al ser más liviano, pues puede estar un poco más abajo. Por esta situación tenemos a los drones en el terreno de Barbosa y más abajo para hacer una verificación aérea. Las autoridades señalan que una de las posibles causas de esta situación son los asentamientos ilegales que impiden el desarrollo natural de los diferentes cauces y ríos en esta zona del sur del Valle de Aburrá, pero también los transportadores están llevando, por así decirlo, de la rume con esta complicada situación. Hay dificultades para transportarse a la troncal del Café, es decir, al suroeste del departamento de Antioquia, incluso al Pacífico de nuestro país. Incluso pues ellos dicen que hay una pérdida de más de 1 billón de pesos al hacer una ruta más extensa, pues debido a esta dificultad para movilizarse por esta importante ruta del departamento de Antioquia. Desde Medellín, Redma Noticias, Santiago Ocampocero. Pues qué desafortunada noticia la de esta familia, Santiago, gracias. Y en el Atlántico, 2 municipios más se suman a partir de hoy a los territorios que pueden dejar de usar el tapabocas en espacios cerrados. Sin embargo, hay preocupación por el contagio masivo en la draga encargada de la zona portuaria. Están en cuarentena y no han podido trabajar. Kimberly Martínez, buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes para usted y los televidentes. Así es, Soledad, Galapa y Malambo se unen a estos municipios que ya pueden retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos y cerrados. Con esto ya toda el área metropolitana adopta esta medida y son 12 los municipios del departamento del Atlántico que se despiden del tapabocas. Pero como usted lo decía, mientras en los municipios sucede eso, en el puerto de Barranquilla, la draga que se encarga precisamente de las labores de dragado en la zona de acceso se encuentra en cuarentena, pues 11 de los 24 tripulantes que están a bordo de la embarcación resultaron positivos para COVID. Esta situación ha afectado el calado, pues los trabajos están suspendidos desde la semana pasada y el calado bajó a 8.8 metros. Una embarcación que debía llegar hoy al puerto de Barranquilla con un calado de 9.70 metros tuvo que ser desviada. Las actividades del dragado están paralizadas desde el pasado 18 de mayo. El dragado se ha paralizado debido a que a bordo de la draga que está realizando esta tarea se encontraron unos casos de COVID y pues la autoridad sanitaria ordenó que la draga pasara a cuarentena hasta que esos casos de COVID estén controlados. Este martes se le realizarán nuevas pruebas PCR a la tripulación para determinar si aún contienen el virus y deben permanecer en cuarentena. De salir negativos estos resultados, regresarían las labores de dragado. Esa es la información que registramos desde Barranquilla. Kimberly Martínez para Red Más Noticias. Kimberly, gracias. Feliz semana para usted. Y arrancó el Sail Cartagena de Indias 2022, un evento que reúne veleros con banderas de varios países que engalanan la bahía de la ciudad. Se realiza este evento cada 4 años y permite fortalecer lazos entre las armadas de diferentes países. En su 5ª edición, la Armada de Colombia abrió sus puertas para dar inicio al encuentro de velas latinoamericanas Sail Cartagena de Indias 2022. La bahía de Cartagena fue el escenario ideal para recibir a los buques Escuela Almirante Juan Bautista Cambiaso de República Dominicana, Capitán Miranda de Uruguay, Cisne Branco de Brasil y el Cuauhtémoc de México. Por supuesto, a la RC Gloria de Colombia. Durante el atraque, los marinos de estas embarcaciones pudieron sentir la alegría, el sabor y calor humano de los anfitriones colombianos que los recibieron. Un privilegio recibir a todos los buques, escuelas de los países de Latinoamérica aquí en Cartagena, en el Sail, siendo nosotros el anfitrión y la casa que recibe a todos estos buques.
En este segundo día de apertura, las visitas de locales y turistas a estos emblemáticos veleros no han parado, especialmente al buque mexicano Cuauhtémoc. Espectacular, porque mi sueño siempre fue ser de la Marina y pues subirme en un barco a contemplarlo, pues excelente que cualquier persona pueda tener este plan. La gente, la verdad es que ha sido muy cálida. Sí me comentaron compañeros que, por ejemplo, en los años anteriores creo que sí había habido más gente en los arribos. Sin embargo, estamos muy conscientes que todos venimos saliendo del tema de salud y que es algo importante. Sin embargo, la emoción, por ejemplo, para aquellos como yo, que es la primera vez que llego a este puerto en este buque, sí ha sido estupenda. Y así, entre velas, timones y el ondeaje de las banderas de cada país, locales y visitantes de la heroica viven el Sail 2022 Cartagena de Indias. Y el tema del día: a pocos días de las elecciones presidenciales, ¿qué garantías cree usted que deben dar las autoridades para los comicios electorales de este domingo 29 de mayo? Déjenos conocer su opinión con el numeral Elecciones Transparentes Son. Y termina aquí nuestra emisión de mediodía. Ustedes, como siempre, gracias por su compañía. Ya saben, la cita nuevamente con las noticias y con todo el análisis vuelve a ser a partir de las 7 de la noche. Síganos en nuestra cuenta en Twitter, @RedmanNoticias. Allí los mantenemos informados. Feliz comienzo de semana para todos.